Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, pista a pista. Bienvenidos sean a este capítulo 8 de Detective Conan, caso 8 de Detective Conan. Y capítulo 7 del podcast. Recuerden, el capítulo 6 me lo salté por ser de relleno. Y nos vamos a este capítulo 8, que debo confesarles que de los primeros capítulos de Conan, este es el que menos me gusta, ¿no? Es un capítulo muy genérico de Conan, pero al final de cuentas no deja de ser uno de los primeros capítulos y no deja de ser interesante el poder explorar Conan desde los primeros capítulos y cómo poco a poco Conan se va convirtiendo en Conan, ¿no? Y va dejando de ser Shinichi conforme pasa el tiempo y se va creando esta nueva personalidad. Entonces, estamos acercándonos también a uno de los mejores capítulos para mí, que es el que sigue, el 9. Ya platicaré un poco más de él pues en el próximo capítulo y más adelante. Y 9, 10 y 11 creo que son de mis capítulos favoritos de los primeros 15 capítulos de Conan, tal vez. No sé, tendría que revisar bien. Podría irme hasta los 20, los primeros 20 capítulos de Conan, pero tendría que revisar bien, porque no estoy tan segura de que sean de mis favoritos de los primeros 20, pero el 11 sí, el 11 es de mis favoritos por siempre, de todos los capítulos de Conan. Pero el 9 me gusta mucho, el 10 me gusta mucho y el 11 me gustan mucho, así que el 8 es como un mal necesario pasarlo por ahí. Pero vamos ya hacia el capítulo 8, el asesinato del dueño del Museo de Arte. Y pues, como siempre, empezamos con el opening, con la intro, la pequeña intro de cómo es que Conan llegó a ser Conan, y luego nos vamos con el opening para después estar con un par de vigilantes del museo, de guardias del museo, que están escuchando unos ruidos extraños y ven moverse una armadura. Y aquí hay un corte y vamos al mítico edificio donde está la oficina de Kogoro, la agencia de detectives Mouri. Y aquí es donde Ran les está contando a ambos justamente de este rumor de la armadura que se está moviendo. Y Conan y Kogoro, los dos se sueltan a reír y le dicen así de, obviamente es un rumor que se esparció para atraer visitantes al museo. Y mientras ambos, o sea, Kogoro es así como voy a trabajar, Conan dice voy a hacer mi tarea, Ran golpea el escritorio doblándolo y todo, o sea, ahí un escritorio fue una víctima colateral. Y así los convence a ambos de ir a este museo de arte, ¿no? Tenemos otro corte y ya nos vamos directamente al museo y aquí vemos que Ran realmente está apreciando el arte del museo. Y digo, aquí es un muy pequeño detalle, pero es algo que sigue construyendo al personaje de Ran. Y por ejemplo, aquí vemos que a ella sí le gusta el arte, sí le gustan las obras de arte y sí aprecia ir a los museos. Que es algo que Gosho nos da muy por debajo del agua en casi todos los capítulos, pero si pones un poco de atención te das cuenta que siempre hay como pequeños guiños de esas cosas que le gustan a Ran y que pareciera como que nadie sabe. Sobre todo, por ejemplo, lo he notado mucho, le gusta mucho la literatura china. Hay varios capítulos, o sea, más de 3 o 4, donde Ran hace muchas referencias o ella conoce mucho de historia y cultura y literatura china. Entonces, creo que incluso en una película también hay una referencia a eso. Entonces, es algo muy interesante que siempre está ahí. O sea, es algo así como parte del personaje de Ran. Y justamente esto es otra de esas cosillas, ¿no?
Aparece un viejito justamente para hablar con Ran con respecto del cuadro y pues él dice que él es el que dirige ese museo, ¿no? Incluso regaña a un empleado que está tomando un cuadro sin guantes y le pide a otro que tome su lugar. Mientras que aparece después pues este señor trajeado que es el nuevo dueño del museo, pero por lo que explican los personajes, esta persona compró el museo al antiguo dueño con la condición de que el museo iba a seguir abierto, la galería iba a seguir abierta, pero en realidad sus intenciones era cerrar el lugar y convertirlo en un hotel. Incluso el dueño del museo hace un comentario bastante doliente hacia el empleado regañado que está como desmontando una armadura y después de irse riendo así como cualquier señor empresario malvado. El empleado maltrata la armadura, pero Conan se da cuenta que en este caso con la armadura el viejito, el señor que dirige el museo, pues no lo regaña, ¿no? Y después de esto, pues tenemos un pequeño montaje de las salas que visitan, así como la sala de la tierra, la sala del mar, y vemos que hay una sección que está cerrada, o sea, Ran nota el cartel así como de sección cerrada y deciden continuar con su visita. Hay una transición de tiempo que vemos justamente por el edificio del museo oscureciéndose y vemos a Conan y a Kogoro cansadísimos. Creo que este es un capítulo que nos plantea mucho también cierto parecido que hay entre Conan y Kogoro. A pesar de que hay ciertas cosas que también son, en las que también son muy diferentes, también hay otras varias cosas en las que también son bastante parecidos, cosa que se explora un poco en la película 2, en el 14º objetivo, y también se explora un poco en la película 4, en el asesino dentro de la mirada, o Capturing Her Eyes, como me gusta más el nombre en inglés. Pero aquí hay una pequeña referencia, ¿no? De esa similitud entre Conan y Kogoro en este capítulo en general, pero sobre todo desde las escenas del principio, y creo que esta es la última escena donde vemos este parecido, donde ambos están diciendo, oh, ya estoy muy cansado y no sé qué, y Ran pues los amenaza cuando ve que ya la sección que estaba cerrada ahora está abierta, los amenaza con a ver quién les hace la cena para que la sigan dentro de la sección, y esta pues se llama la sala del infierno, ¿no? Que es justo la sala también donde estaban los vigilantes. En esa sala pues vemos que hay un cuadro bastante grande y este cuadro se llama Castigo Divino, ¿no? Y tiene un guerrero mirando como del otro lado después de haber matado a un demonio. Ran lee la descripción y la ficha del cuadro tal cual, y después de leer la ficha del cuadro, pues del otro lado vemos que hay un cuerpo, hay alguien muerto ahí. Y es justamente el dueño del museo, el que quería construir su hotel. Ahora está muerto, asesinado violentamente, de hecho bastante violento porque hay mucha sangre y tiene una espada clavada en todo el cuello. Obviamente hay un pequeño corte donde llega Megure y de hecho ya aquí ya empiezan los chistes de Megure siempre se encuentra a Kogoro en las escenas del crimen y ve a Kogoro y le dice así como ¿otra vez tú? Y pues obviamente en esta sala hay una cámara, se dan cuenta que tal vez la cámara grabó todo, pero al ver la grabación ven que el asesino trae una armadura. Y no solo eso, sino que después del asesinato visualmente el asesino creó una escena similar a la del cuadro de Castigo Divino. Después de ver todo esto, Ran menciona lo del cartel que tenía la sala cerrada, que vieron este cartel alrededor de las 4 de la tarde. El asesinato fue alrededor de las 4:30 según las cámaras y la sala ya estaba abierta a las 5 de la tarde, lo que significa que la persona que realizó este asesinato probablemente conocía muy bien el museo. Entonces esto deja como sospechosos a los empleados del museo en general, pero también Conan, al revisar un poco más detalladamente la cinta, ve que el dueño del museo, antes de ser asesinado, toma una hoja que estaba en la pared y garabatea algo sobre esa hoja y después tira la pluma. Esto obviamente se lo hace notar tanto a Megure como a Kogoro, que deciden ir a revisar el cadáver. En la revisión del cadáver ven que este papel lo tiene en la mano y justamente viene el nombre del
empleado que maltrató la armadura, que estaba agarrando como los cuadros descuidadamente. Y uno de los otros empleados dice que seguramente él quiso asesinar al director del hotel porque él estaba vendiendo cosas del museo como a sus espaldas, ¿no? Megure pregunta por su coartada. Él dice que estaba haciendo unos recados del director del museo, que estaba en el despacho. Pues obviamente esta no es una coartada muy sólida, ¿no? Pero aparte de todo, Conan encuentra una pluma tirada en el piso y la pluma, de acuerdo con el director del museo, es una pluma por la celebración del 50 aniversario del museo y que es una pluma que tienen todos los empleados. Lo curioso es que Conan luego se da cuenta que la pluma tiene la punta guardada. En casi nada más adelante eso va a ser algo que también le abre un poco más los ojos a Conan, pero Megure se da cuenta que la tinta, el color de la tinta, la forma de escribir y tal, pues coinciden, así que esa es la pluma donde se escribió el nombre del empleado que, digamos, ahora se ha vuelto el principal sospechoso. Aún así, Conan regresa a la sala donde están los videos, donde hay dos policías. Conan le dice algo así como el inspector los está buscando, los dos policías se retiran y Conan vuelve a revisar esta cinta, esta grabación. Esto lo hace justo porque de cierta forma el hombre que mató al nuevo dueño del museo, pues justamente no se veía interesado en el arte y pareciera que parte del asesinato era justamente recrear esta pintura de castigo divino. Entonces regresa a ver el video y analiza la expresión del hombre al tomar el papel y ya conjuntándolo con el hecho de que la punta de la pluma estaba guardada, pues le llega su epifanía, ¿verdad? Y obviamente al llegarle la epifanía, pues a la audiencia nos llega un corte a comercial. Y bueno, Conan, después de esta epifanía y después de regresar del corte a comercial, él regresa corriendo a la sala del infierno, donde ve que los policías pues justo tienen, los forenses tienen el papel de donde se escribió el nombre de este empleado. Conan lo quita y se da cuenta que hay unas marcas como invisibles, ya saben, como cuando intentas pintar con una pluma que no pinta, que es como la clave más clave del caso, una pluma que no pinta. Y después de eso, pues, Kogoro lo regaña, obviamente, por meterse en el caso y tal. Y llegan unos policías con una armadura ensangrentada, que es justamente la armadura con la que sucede el asesinato y que curiosamente estaba también en el casillero de este empleado. Kogoro se lamenta, así como arruinar una obra de arte así por la sangre, por el asesinato, y el empleado dice que no, que en realidad esa armadura era solo una réplica, que la original está intacta y que de hecho ninguna obra resultó dañada de este asesinato, en pocas palabras. Y Conan se da cuenta que sí, que en la pared donde está muerto el director, pues hay como estas fichas de los cuadros, pero no hay ningún cuadro. Entonces, definitivamente el asesino es alguien que aprecia el arte y es a alguno de los empleados del museo. Cuando se da cuenta que la persona justamente que hace que la coartada del principal sospechoso en este momento sea floja, sea una mal coartada, pues es el director del museo. Es cuando Conan en ese momento deduce que el asesino es nada más y nada menos que el director del museo. Pero ya están todos los preparativos pues para llevarse al empleado inculpado a la estación de policía, obviamente para seguir el interrogatorio ahí, y Conan tiene que detener esto. Para evitar que sigan inculpando a este empleado del museo, pues Conan corre a agarrar un folleto del museo, que es el que tenía Ran en las manos, y empieza a decir que tiene que ir al baño, va con el dueño del museo, y ahí es donde le pregunta dónde está el baño. El dueño del museo le da las indicaciones y le dice: son muy confusas, anótelas aquí en el folleto. Y ahí es cuando el dueño del museo saca la pluma y no escribe, ¿no? Se queda como totalmente paralizado.
Obviamente aquí esto hace razonar a Kogoro que pudiera ser o pudiera haber el caso de que la pluma del asesinado de la víctima no escribiera, pero que entonces el mensaje debería estar en blanco. Y aquí tenemos un momento muy gracioso y creo que es una de las caras más graciosas de Conan en todo el anime. Esa cara me divierte mucho, la que hace cuando Kogoro dice lo de el papel debería estar en blanco, pero después Conan dice, tal vez si vemos así detenidamente veamos las marcas, ¿no? Kogoro ve detenidamente el papel y justamente se da cuenta que sí, hay unas marcas de que alguien intentó escribir algo y entonces explica justamente cómo sucedió el asesinato y que precisamente este papel con el nombre del empleado era en realidad el truco del asesino para inculpar a este empleado, más no eran las últimas palabras del dueño del museo que fue asesinado. Kogoro explica exactamente cómo sucedió todo y después pues justamente el policía dice, pero la pluma que encontramos sí pintaba, y Kogoro es el que dice, seguramente el asesino cambió las plumas, y si el asesino cambió las plumas significa que la persona que tiene la pluma que no pinta es el asesino, y precisamente ese es el director, que de hecho en cuanto le preguntan por su coartada, él confiesa el asesinato, explica exactamente que todo estaba en su plan, explica la razón del asesinato, obviamente la idea de querer cerrar el museo y que todo lo que había ahí en ese museo, pues él lo percibía, que esos cuadros como si fueran sus hijos. Él mismo también hace una analogía con respecto del cuadro del castigo divino, también cuando Kogoro dice de que él fue el que también va a recibir el castigo divino, y él dice que no, que precisamente sigue estando ad hoc con la analogía del cuadro, y obviamente pues dice que no pudo engañar al pequeño caballero. Este pequeño caballero no es nada más y nada menos que nuestro pequeño detective, nuestro chiquitín, Conan-kun. Y obviamente pues le dice a Conan, ya no quieres ir al baño, ¿verdad, niño? Conan se sonroja y este hombre se empieza a reír. Después de su risa pues nos vamos con Step by Step, el ending. Y después del ending, la escena del final del ending es justamente los niños escuchando esta historia, queriendo vivir su propia aventura y queriendo investigar el caso de un esqueleto que se mueve por la noche en la escuela. Que después hay un caso similar, ¿no? que había alguien corriendo por la escuela, pero sucede mucho, mucho más adelante. Aquí termina este capítulo y les digo, un capítulo a mi gusto, muy genérico de Conan, ¿no? Un caso muy tranquilo, muy genérico, muy normal. Un poquito vamos a empezar a caer en estos casos más sencillos, más tranquilos. Y después también pues vamos a encontrar algunos casos que de primera instancia parecen sencillos y tranquilos y después te das cuenta que van a empezar a conectarse con la historia principal, pero no, este caso es tal cual lo que es un caso sencillo, tranquilo, que se queda en eso, ¿no? Se queda en lo que vimos y ya está, no va más allá, no pasa como en el capítulo 5 y tampoco explora mucho en el desarrollo de los personajes, por lo que yo lo llamo como un caso muy sencillo, un caso muy, muy tranquilo y muy sencillo, este asesinato en el Museo de Arte. Y para el siguiente capítulo, para el capítulo 9, es el asesinato del festival de Tenkaichi. Un caso que me gusta mucho el truco del asesino, o sea, me gusta mucho el truco del asesino de ese caso. Debo decir que fue un buen truco, a mí me gustó, o sea, de los trucos que se ha hecho Gosho, este es uno de los que más me gustan, de los primeros trucos también que se ha inventado Gosho en Detective Conan. Este es uno de los trucos que más me
me gustan. El del siguiente capítulo, entonces estoy emocionada por hacer el review de ese capítulo. Les digo, un capítulo muy sencillo, muy, muy fácil de ver también, y por lo tanto pues también resultó en este capítulo de podcast muy sencillo, muy, muy cortito, o sea, no sé ya editado en cuánto quede, pero ahorita llevo menos de 20 minutos, entonces un capítulo muy cortito, pero que pues sigue planteándonos la dinámica de Detective Conan que vamos a tener en varios capítulos más, pero que poco a poco pues también va a irse evolucionando, va a ir cambiando, va a ir agregando, va a ir quitando cosas a la dinámica, va a ir agregando, va a haber muchas transformaciones a lo largo de Detective Conan, que de hecho es lo que para mí hace que se mantenga fresco, que se mantenga vigente a pesar de tener 1020 y tantos capítulos del anime y 1081 ya capítulos del manga. Este cambio de dinámicas, estas evoluciones que va teniendo Detective Conan con el tiempo es lo que hace que lo mantengan fresco, pero pues aquí es una dinámica muy tradicional de Detective Conan que a día de hoy estas dinámicas tradicionales se llegan a extrañar, ya que estás al corriente con el manga, llegas a extrañar estas viejas dinámicas. Pero hay otras cosas también muy buenas en la parte más nueva de Detective Conan que definitivamente también no las veo con malos ojos, yo no. Y sin más que agregar, pues me despido. Ya saben, una vez más pueden comentar todo lo que gusten y quieran en mi Twitter @repson con doble S, o en los comentarios del video en YouTube, abajo en los comentarios. Ya saben que yo leo todos sus comentarios, me encanta leerlos, me encanta leer sus opiniones. Y una vez más, nos vemos la próxima semana en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comento Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos la próxima semana en el asesinato del Festival Tenkaichi. Un capítulo que me gusta mucho el truco del asesino, me gusta mucho. Solo diré eso. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, detectives.